Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a empezar con el capítulo de técnicas Lean. La diferenciación respecto a los principios es que estos últimos son ideas, digamos, más conceptuales, mientras que las técnicas tienen un mayor componente metodológico. Empezaremos hoy con los mapas de proceso y veremos con un poco más de detalle el Value Stream Map, sobre el cual se han escrito varios libros, en los que además de explicar los fundamentos, se entra al detalle de cómo se deben elaborar los diagramas, las variables que deben aparecer, los indicadores, etc. Lo mismo nos pasará con las otras técnicas. Aquí no llegaremos ni mucho menos a pormenorizar tanto, simplemente presentaremos las distintas herramientas. De acuerdo, pues empecemos viendo los distintos tipos. Por mapas entendemos estos análisis gráficos que permiten documentar los procesos de forma visual, siguiendo el principio que vimos en el vídeo anterior. El atractivo de estos mapas es la representación en un diagrama más o menos sencillo del proceso de estudio, lo cual sirve para poner de acuerdo a los distintos participantes, al tratarse de un análisis transversal interdepartamental. Estos mapas los utilizaremos para dibujar el estado actual, diagnosticar mejoras y proponer un diseño mejorado con un plan de acciones. También nos pueden servir para realizar una toma de datos más estructurada. Los distintos tipos son estos que veis por aquí. El brown paper es la representación del proceso físicamente en una pared de la sala de reuniones, donde, además de las fases, podemos colgar los formatos utilizados, esquemas, indicadores, etc. Todo ello con el objetivo de realizar un workshop de brainstorming. Tenemos también el típico diagrama de bloques tradicional, que normalmente suele distinguir tareas por departamento. Y un paso adelante es el Value Stream Map, que es la herramienta que propone específicamente el Lean. Se trata de una representación de todos los procesos productivos de la empresa, desde recepción a expedición, donde se especifican en cada proceso algunos parámetros clave. También podríamos clasificar como mapa el llamado RBWA, siglas inglesas que se traducen como Routing by Walking Around. En este caso, se trata de realizar un procedimiento bastante gráfico con una clasificación de operaciones. Es un formato complementario a los diagramas de bloque, más detallado. Se puede utilizar para bajar un nivel y explicar los distintos pasos, incluyendo el no valor que podamos detectar. Finalmente, el diagrama de Spaghetti sirve para representar en un layout los desplazamientos realizados con el objetivo de mejorar la distribución física de los puestos de trabajo. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de Value Stream Map. Como decía, es bastante completo porque se define para una línea de producto el takt time, la secuencia del proceso, el flujo push o pull, el inventario entre procesos y luego para cada uno de ellos el número de operarios, los tiempos de ciclo, los tiempos de cambio, el porcentaje de eficiencia, de no valor, de no calidad, la capacidad utilizada y por lo general todas las variables que queramos incluir. Otro objetivo del Value Stream Map es calcular el valor añadido del proceso comparado con el lead time global, de tal modo que nos va a salir un valor de eficiencia que siempre es muy bajo, porque los tiempos de proceso son muy inferiores a los tiempos de inventario. La eficiencia calculada de este modo sería el indicador que el Value Stream Map quiere mejorar. Por lo tanto, es un planteamiento que está bastante enfocado a la integración de procesos, ya que lo que más penaliza a la eficiencia es el stock traducido a tiempo. Para realizar este ejercicio, primero se representa un diagrama del estado actual y a partir de ahí se proponen toda una serie de mejoras: creación de flujo, aplicación del pool o medidas más específicas del tipo reducción del tiempo de cambio de tal máquina, reducción de mermas en este punto, etc. Estas mejoras me permiten dibujar un mapa futuro y todo desemboca en un plan de acciones con prioridades, plazos, responsables y fechas. El Value Stream Map es pues una herramienta interesante para tener esta visión global, para realizar un análisis macro. Al final su fuerza es su carácter sintético. En una sola hoja puedo ver un esquema del funcionamiento del proceso completo. Pero esto tiene obviamente sus limitaciones, y es que en un análisis Lean hay que llegar mucho más al detalle. Este mapa es solo una representación del primer nivel, pero luego para tomar decisiones frecuentemente habrá que bajar a la microoperación. Yo no soy muy fan del Value Stream Map porque, como digo, es una simplificación de la realidad. Puede servir en algunos casos en los que el proceso sea complejo o en un estadio bastante inicial del desarrollo del Lean en la empresa. En otros casos el mapa puede ser tan obvio que no tenga utilidad. Si esta herramienta no nos sirve para tomar decisiones, pues habrá que adoptar otros formatos. Muy bien, pues hasta aquí de momento. En el próximo vídeo vamos a seguir adelante con las técnicas y hablaremos del OEE como nuestro indicador por excelencia. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.